Hola, hola. Bienvenido al Despertar, nuestro proyecto de crecimiento y desarrollo personal. Esta semana te estaré invitando a reflexionar acerca de la importancia que tiene trascender nuestra zona de confort. Si el miedo, la pereza, la procrastinación, la autoestima, que muchas veces no es funcional y no nos permite mejorar nuestra mejor versión, son saboteadores de este proceso. Si estás interesado, quédate, que comenzamos. Cuando hablamos de zona de confort nos referimos a ese estado mental, muchas veces inconsciente para nosotros, donde nos sentimos seguros y tenemos la certeza que ahí es donde debemos estar. Pues esta zona la constituyen muchas veces pensamientos que tienen características de minusvalía, limitantes e irracionales. La falsa creencia que acompaña estar anclado a la zona de confort es la sensación de poder controlar todo lo que nos sucede ahí. Y lo cierto es que está muy lejos de ser verdad, ya que es casi imposible el vincularse a la vida y no experimentar retos, circunstancias, adversidades. Y obviamente esto generarán en nosotros emociones que muchas veces, cuando son incómodas, serían una invitación perfecta para trabajar nuestro crecimiento y desarrollo personal. Nuestra elección de utilizar estos eventos y transformarlos en sabiduría. Por ende, entonces, estos eventos nos invitarían de manera consciente a trabajar en nuestros procesos de transformación. Que nos hacen mantener la zona de confort son pensamientos que están programados en nosotros, son automáticos, son rígidos, son consigo que muchas veces el cuestionarnos, movernos de esta zona de confort nos genere malestar, nos genere miedo, nos genere incertidumbre. Por ende, retos que se presentan en nuestras vidas, adversidades, conflictos, problemas o simplemente una situación con la cual no te sientas con la capacidad de lidiar, son un momento perfecto para poder trabajar nuestra resiliencia, nuestros estilos de afrontamiento, nuestra forma de manejar y regular nuestras emociones. En consulta suelo dibujarles un diagrama a mis pacientes donde en un extremo está la zona de confort y en el otro la de transformación, con el objetivo de que puedan visualizar mucho más claro los diferentes aspectos que irán surgiendo durante su proceso. Por ende, decidimos trabajar en el proceso de crecimiento y desarrollo personal, aparecerán lo que llamamos las resistencias en el área de la psicología, que no van a ser más que aquellas reacciones inconscientes que se desencadenan de formas automáticas con el objetivo de protegernos frente al miedo, la angustia, la incertidumbre, la confusión. Aparecerán a la hora de afrontar determinadas circunstancias que pueden ser desestabilizadoras emocionalmente para ti. Claro está, es importante también señalar que los procesos van a tener características muy únicas, como es el tiempo, el objetivo, las experiencias. Por ende, la recomendación es que emprendas tu viaje sin hacer comparación con procesos de otros. Cuando nos cuestionamos salir de nuestra zona de confort, y una de las emociones más frecuentes que aparece es el miedo. Por ende, cuando no sabemos regular el miedo, cuando no comprendemos de dónde viene el miedo tiene una función muy válida en nuestras vidas, pues nos alerta y nos prevé de peligros que podamos experimentar. Pero ¿qué sucede cuando estos peligros son imaginarios y no son reales? Pues sucede que nuestra mente tiende a maximizar estos peligros, buscando siempre el escenario más catastrófico con el objetivo de alertarnos. Pero este mecanismo, que es un mecanismo biológico y obviamente muy primitivo, con la función que ya les expliqué, este mecanismo también tiene un impacto cuando se despliega en nuestras vidas, y es que puede ser que nos paralice el miedo, puede ser que el miedo nos genere que huyamos, o puede ser que el miedo genere que ataquemos. Y estas son las tres maneras en que el miedo puede expresarse. Otros saboteadores que impiden que nos movamos de este extremo, que es nuestra zona de confort, a este otro extremo, que es la transformación, la procrastinación, que es posponer actividades que son necesarias y útiles por otras que son mucho más placenteras, o que identificamos nosotros que son más placenteras. La autoestima como un proceso donde yo me identifico, o yo tengo un proceso de autoaceptación con quien soy y con quien veo que soy.
¿Qué sucede entonces cuando hablamos de autoestima? O en las redes o en determinados espacios, muchas veces se habla erróneamente de autoestima alta, autoestima baja. Se habla de ella desde un contexto funcional y desde un contexto sano, donde cuando yo este proceso lo he trabajado y tengo una autoaceptación de lo que yo veo, de lo que pienso de mí, de quién soy, entonces mecanismos con los cuales voy a vincularme con el mundo, cada vez me será mucho más fácil, obviamente, desplegarlo. Por ende, cuando no tenemos una autoestima que sea, que potencie todos estos mecanismos, mantenernos en nuestra zona de confort es realmente el pensamiento que hay detrás de una autoestima que no es funcional. En el momento tal que conectamos con esas capacidades y que regulamos nuestro miedo, atendemos nuestro miedo y lo regulamos, trabajamos la autoestima, pereza, y obviamente le ponemos el foco de atención en trabajarla. Revisamos por qué procrastinamos. Cuando hacemos toda esta revisión, estamos trabajando en algo que me encanta y obviamente tiene que ver muchísimo con el crecimiento y el desarrollo personal, que es el autoconocimiento. Mientras más nos conocemos, más podemos hacer cambios en nosotros y más podemos reestructurar nuestros mecanismos y estilos de afrontamiento. El crecimiento y el desarrollo personal es un proceso que dura toda la vida. Por siempre vamos a estar gestionando, autorregulándonos con todo aquello que va sucediendo cada día que vivimos. ¿Qué es lo que sucede en este proceso de la zona de confort? Sucede que cuando nos identificamos con aquello que pensamos, creemos, experimentamos y sentimos, identificamos nuestro ser, es decir, nuestra experiencia de vida, la identificamos como nosotros como personas, pues nos será muy complicado movernos de nuestra zona de confort. Siempre les explico a mis pacientes en consulta que cuando buscamos razones para sufrir, siempre la vamos a encontrar. Pero cuando buscamos razones para enfocarnos y trabajar en nuestra mejor versión, lo vamos a encontrar. Hay una frase de Henry Ford que me gusta muchísimo que dice así: tanto creas que es posible como no, tendrás la razón. Por ende, si ponemos el foco de atención en este proceso de trabajar, de autodescubrirnos, de hacer un registro profundo, de preguntarnos qué pensamos acerca de determinadas circunstancias, cómo nos creemos capaces o no de manejarla, ayudará muchísimo en este proceso de autoconocimiento. Hay algo muy interesante con la zona de confort. Esta zona de confort, llamada zona de confort, realmente no lo es. Porque cuando estamos anclados, y fíjense, es una invitación que les hago, como siempre les digo, usen su cuaderno de autorregistro, consigan un boli y siéntense a reflexionar un poco y escriban realmente si estás en tu zona de confort, realmente ahí te sientes bien. Tienes los resultados que has querido obtener hace 6 meses, hace un año atrás, hace 3 años. Realmente las experiencias que vives en tu zona de confort son mucho mejores que las experiencias que podrías vivir en el proceso de transformación. Esas son preguntas que te invito a que te hagas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que revises esta zona de confort, porque muchas veces cuando estamos anclados a ella hay sufrimiento, hay malestar, hay frustración, hay desesperanza y, ¿por qué no, tristeza? Pero también hay dolor. Y el dolor también es otro de los saboteadores que tenemos en este proceso. Dos maneras de movernos de nuestra zona de confort. Una es la forma reactiva, es decir, duele tanto que hay que trabajar sí o sí, que obviamente estar y permanecer en esta zona de confort se hace insostenible y es mucho más, alivia mucho más trascender e irse a esta zona, que si bien es incómoda, va a generar transformación, pero también va a generar aliviar o gestionar ese dolor. Pero también hay una forma proactiva y es la que siempre invito mediante la reflexión con tu cuaderno, con tu libro, con tu diario. Esa forma proactiva te lleva a sentarte, a reflexionar, a cuestionar la manera en que estás viendo el conflicto, o simplemente no tiene que ser necesariamente un conflicto, sino la manera en que estás viendo tu vida. No quiero culminar este video sin dejarte 2 preguntas importantes. Y la primera pregunta es: ¿qué función tiene en mi vida permanecer en la zona de confort? Es decir, ¿qué obtengo quedándome en la zona de confort? Y la segunda pregunta que les dejo a continuación es, para que desarrollen en su cuaderno de autorregistro, ¿qué impacto ha tenido la zona de confort en mi vida? ¿Y cuáles han sido esas emociones
que me han anclado a él. Les dejo esas dos preguntas con el objetivo de que se sienten en un momento a reflexionar. Siempre les invito también a que utilicen técnicas que ayudan muchísimo a manejar nuestra mente y nuestro cuerpo cuando estamos expuestos a una situación de estrés, como es la meditación, como es la respiración, como el ejercicio de yoga, como son todas las técnicas holísticas que puedas disponer y con los cuales resuenes y te sientes más cómodo. Entonces, sin más, como siempre les digo, es tu elección. Elige trabajar en tu transformación. Muévete de tu zona de confort. Elige despertar. Nos vemos.